coeficientes constantes. Ok, entonces, por supuesto, aún estamos en el caso homogéneo. Entonces, este es un caso como completamente estudiado. Digámoslo así, como lo conversamos ayer, son de las cosas que ustedes tienen que saber sí o sí, al final del semestre. Claro, entonces, o entender por lo menos. Entonces, bueno, consideramos la EDO de la forma I segunda, PI' más QY igual 0, ¿cierto? Donde, en este caso, vamos a asumir que P y Q son números reales, ¿ya? No son funciones. Bueno, en particular se pueden ver como funciones constantes, ¿cierto? Pero son numeritos fijos, que no dependen de la variable independiente, digamos así, ¿sí? Ya, entonces, ¿cuál es la idea fuerza aquí? ¿Sí? ¿Cuál es la idea aquí? ¿Cuál es la idea aquí? La idea fuerza es decir, lo que uno plantea es decir, bueno, derivo la exponencial queda igual, ¿cierto? No hay nada más fácil que derivar o integrar una exponencial porque no cambia, ¿sí? Ok, entonces se propone eh, me acordé. Creo que siempre contaba un chiste respecto de la integral cuando hacía el curso de cálculo. Yo creo que les contaron ese chiste, el chiste de la fiesta de las funciones. ¿No? Todavía grabado, pero era lo mismo. Había una fiesta de las funciones, entonces estaba ahí seno, coseno, logaritmo, vacilando. Y la exponencial estaba en un rincón solita, no quería hacer nada. Entonces va y la otra función le dicen, exponencial, intégrate. Y ella dice, ¿para qué sea lo mismo? Ok, ese fue mi aporte a la distensión de la clase, ¿no? Ya, entonces, bueno, se supone que se suponen soluciones de tipo exponencial, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente, uno lo puede ver aquí, porque si yo, bueno, voy a escribirla de tipo exponencial, es decir, I de t igual exponencial de mt con con m, ni siquiera voy a decir que es real, porque puede que no sea, lo vamos a ver a continuación, por definir o por encontrar. O encontrar. Entonces, voy a simplemente reemplazar esto. Este que está aquí lo voy a reemplazar acá, ¿sí? Y uno toma en cuenta, o se toma en cuenta, que, que claro, al derivar la exponencial voy a quedar dentro de la misma clase de funciones, ¿sí? Entonces, bueno, voy a derivar y entonces lo que va a quedar entonces es que la segunda derivada me va a quedar un m cuadrado exponencial de mt, ¿cierto? Este sería i segunda, más p por m por exponencial de mt, porque esto es i prima, más q por emt, porque esto es y, igual 0. Entonces aquí imponemos que emt sea solución de la ecuación homogénea, ¿cierto? Claro, y entonces fíjense la relevancia de que esto sea constante, eso y eso sea constante. Aquí yo puedo factorizar por exponencial de mt, ¿cierto? Entonces tengo exponencial de mt, factor común de m cuadrado más p por m más q nada igual 0, ¿cierto?
Y entonces la expresión donde le pasé, en el fondo, fíjense que pasé de tener una incógnita que es una función, que es un objeto complejo, a una ecuación en donde la incógnita básicamente es un número. O sea, reduje un montón el problema, pensando de que esto no se anula, ¿cierto? Entonces, esto implica que es posible encontrar soluciones de H, donde H es esta ecuación homogénea, H de homogénea, ¿cierto? Si M es tal que M cuadrado más P por M más Q igual 0. Que es una ecuación de segundo orden en M. Es una ecuación no diferencial, ¿cierto? Es una ecuación de segundo grado en M, digamos con incógnita M, porque P y Q son datos, S y S los conozco. ¿Listo? Entonces todo se reduce a resolver una ecuación de segundo grado, ¿sí? Entonces resolviendo la ecuación, viendo esta ecuación, tenemos tres casos, ¿cierto? Entonces el primer caso son raíces reales distintas, ¿cierto? Eso es el caso en el que el discriminante, ¿cierto? Eso es el caso en el que el discriminante de esta ecuación que está aquí es positivo, ¿cierto? Entonces las dos raíces, M van a ser dos raíces, ¿cierto? M va a ser menos B, ¿cierto? Ahí está la fórmula, menos B, menos P, más menos raíz de P cuadrado, menos 4 por A, que es 1, y C, que es Q, partido por 2, ¿cierto? Esto me da dos raíces, una más grande que la otra, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí estoy asumiendo que P cuadrado menos 4Q es estrictamente positivo, ¿cierto? Y aquí tengo las dos raíces, entonces tengo M1 y M2, ¿cierto? De acá salen M1 y M2, ¿cierto? Digamos, aquí la raíz, esta es la raíz correspondiente al signo menos en la fórmula y esta es la raíz con signo más en la fórmula, ¿cierto? Tengo dos raíces reales complejas, perdón, dos raíces reales, perdón, distintas. Y, y entonces, un conjunto fundamental de soluciones será el conjunto EM1T, EM2T. ¿Sí? Entonces hagamos un ejemplo. Ejemplo. Esto está todo en el apunte que subimos hace poquito, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el ejemplo aquí? Digamos que tenemos la ecuación y segunda más 3 y prima más 2i igual 0. ¿Sí? Entonces, se me fue decirle esto. Esta es la ecuación característica, se le llama ecuación característica de la EO. Esta es la ecuación característica. ¿Sí? Entonces, la ecuación característica en este caso, pongámoslo así mejor, ecuación característica va a ser m cuadrado más 3m
más 2 igual 0. ¿Sí? Fíjense que hay una relación entre como que en el fondo traduje a través de esta imposición de que la solución tuviera forma exponencial, cambié derivadas por potencia. Potencia 2, orden 2, potencia 2. Orden 1, potencia 1. Orden 0, potencia 0. ¿Sí? Y esto es fácil de resolver, por cierto, esto es m, a ver, déjenme cambiar aquí. No. Lo puse así, ¿no? Es cierto, esto es 9, a ver, ¿cuánto es 9? B cuadrado menos 4, B cuadrado menos 4Q. B cuadrado 9 menos 4 por 2, 8. Entonces positivo, está bien. Y entonces tengo, supongo que aquí las raíces son m menos 2, m menos 1, más. Igual 0, ¿no? Sí. Y entonces M1 en este caso sería menos 2 y M2 igual menos 1. Y con esto, exponencial de menos 2t exponencial de menos t es conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación. Es fácil ver qué es solución, ¿cierto? Por ejemplo, yo tomo esta, exponencial de menos t, la derivo dos veces, me queda exponencial de menos t, porque al derivar dos veces, bueno, baja un signo menos, pero al derivar segunda vez anula ese signo. Menos 3 exponencial de menos t, que es la derivada de 3 por i', más 2 exponencial de menos t, eso es 0. Entonces va a ser solución. Eso viene de esta imposición que está aquí. Porque al imponer que el m anule el polinomio característico, entonces anulo esta expresión que viene de la EDO. De hecho, aquí es equivalente. Ahora, un poco menos evidente, o sea, derechamente no evidente, es el hecho de que estas dos cosas sean linealmente independientes, pero ahí invocamos a un buen amigo nuestro. Empieza con W, Wronskiano. Entonces, yo sé que si es fácil ver que estas dos cosas son soluciones. Entonces ahora me gustaría ver que sean linealmente independientes, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer en un caso general. En un caso general, yo tengo, entonces aquí la pregunta es, ¿son LI? ¿Son LI? La respuesta es sí. Y lo voy a hacer en un caso general. Lo voy a hacer en un caso general en este caso. Ya sé que en el caso en que el discriminante sea estrictamente positivo, yo sé que las raíces son distintas, ¿cierto? Porque este número es positivo. Entonces, si sumo y resto un número positivo, eso hace distinta a las raíces. Entonces, yo calculo el discriminante, perdón, el Wronskiano, ¿sí? Asociado, es el determinante de exponencial de m1t, exponencial de m2t, y abajo queda m1 exponencial de m1t, m2 exponencial de m2t. Y ese determinante me queda, m2 exponencial de m1 más m2t, ¿cierto? Porque aquí me queda en la diagonal, ¿cierto? Me queda ese m2, factor común del producto de las exponenciales, producto de potencia de igual base, se conserva la base, se suman los exponentes, este es un t, menos la antidiagonal, menos m1 exponencial de m1 más m2t. Y aquí puedo factorizar por la exponencial, entonces me queda exponencial de m1 más m2t
factor de M2 menos M1, pero esto es distinto de 0. Esto es distinto de 0 porque M1 es distinto de M2, y esto nunca es 0. ¿Sí? Entonces son LI, y por lo tanto es un conjunto fundamental. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Es fácil esto. Vamos al segundo caso. Vamos al segundo caso. Este es más elaborado. Entonces, raíces complejas conjugadas. Ya, este es el caso en que el discriminante es negativo, es decir, p cuadrado menos 4q es estrictamente negativo. Es decir, p cuadrado menos 4q es menor estricto que 0. Ya, entonces en ese caso, en tal caso, voy a llamar a esto... ¿cómo fue que lo escribí en el apunte? No me acuerdo bien cómo lo escribí en el apunte. Déjenme llamarle a esto menos w cuadrado con omega real. No me importa si es positivo o negativo. Solamente quiero decir, este numerito lo voy a describir como, o sea, para no estar arrastrando todo este p cuadrado menos 4q, le voy a llamar menos w cuadrado, con w real. Entonces, menos un número al cuadrado es negativo. No cero. Omega. Le llamo omega por las aplicaciones que tiene. Ya, entonces en tal caso, bueno, escribiendo. No sé si lo hice así en el apunte, creo que le llamé b a esto. O b cuadrado. O sea, veamos, da lo mismo. Claro, entonces las raíces en este caso van a ser menos p, medios, más menos i, raíz de p cuadrado menos, o sea, esto al revés, digamos, 4q menos p cuadrado, ¿cierto? Medios. Voy a olvidarme un poco de esto. Aquí voy a... Claro, entonces, en tal caso, digámoslo así, las raíces tienen la forma así, ¿cierto? Y siempre son conjugadas, porque ustedes saben de su curso de álgebra de que raíces complejas de un polinomio a coeficientes reales siempre vienen de a pares conjugados. Ya, y entonces a esto le voy a llamar, creo que así lo hice, esto lo voy a llamar A y esto lo voy a llamar B, con A y B reales, y B no nulo. Para no estar arrastrando esta cosa fea todo el rato y este P medio que no es tan feo, pero no quiero arrastrarlo, ¿sí? Entonces M, tengo dos raíces, M1 que es A más IB, con A y B completamente determinados por la ecuación, y M2 va a ser A menos IB, que es su conjugado. Entonces, reconstruimos las soluciones, siempre recordando de que nuestra adivinanza, digámoslo así, nuestra esperanza está puesta en una solución de esta forma, ¿cierto? Ok, entonces nos salimos un poco del mundo real, digámoslo así. Ustedes saben que el plano complejo, bueno, tiene al eje real como su conjunto nomás. Entonces el análisis se sale de R, y nos vamos al plano complejo, pero como dicen por ahí,
no me acuerdo quién fue el que lo dijo, Riemann puede ser. El camino más corto entre dos verdades, entre números reales, es pasar por el plano complejo. Lo dice el gran maestro. Entonces vamos a seguirle la pista. Voy a escribir nomás las soluciones. Un poco tapándome los ojos, diciendo, oye, son complejas y la ecuación no es compleja. La ecuación es real. La ecuación tiene coeficientes reales. La EDO me refiero. ¿Sí? Pero bueno, como les digo, me tapo un poco los ojos y escribo las soluciones. Entonces, como soluciones, tendremos, digámoslo así, I1 de t igual, voy a llamarle U. U1 de t igual exponencial de A más IBT, que es igual a EAT EIBT, pero EIBT es coseno de BT más I veces seno de BT. Mientras que la segunda solución, digámosle U2 de T, que se construye a través de la raíz conjugada, ¿cierto? E a la A menos IBT es exponencial de A, T, factor de la conjugada, ¿cierto? Con seno de BT menos I seno de BT. ¿Ok? Pero buscamos, estas son soluciones, ¿eh? Ustedes las reemplazan y es un número, ¿sí? Es una constante. Entonces al derivar con respecto a t, uno deriva simplemente las funciones reales y arrastra los i, y es posible comprobar que estas dos son soluciones de la EDO correspondiente. ¿Ya? Propuesto para ustedes que lo hagan. Entonces buscamos soluciones reales, eso sí. Buscamos soluciones reales. Entonces para esto usamos el principio de superposición. ¿Qué quiero decir con esto? Si es que se lo olvidó, quiero decir que combinación lineal de soluciones es solución. Ok, y voy a usar las combinaciones lineales astutas, con ponderadores que pueden ser imaginario o complejo, imaginario o reales, complejos o reales. Y así y U1 y U2 son soluciones, por lo tanto su suma es solución, o la suma dividido por 2. Entonces, luego I1 de t igual a U1 de t más U2 de t partido por 2 es la suma de estas dos. Entonces, esto es factor común, ¿cierto? Entonces queda un medio e a la at como factor común y adentro me queda la suma de estos dos. Estos se cancelan al sumar. Por lo tanto, queda 2 veces coseno de bt, que se cancela con ese 2. Entonces me queda exponencial de at coseno de bt. Y la segunda solución va a ser I2 de t igual U1 de t menos U2 de t partido por 2i. Ya me estoy achicando demasiado. Aquí voy a pasar a la segunda. Entonces, I2 de t va a ser U1 de t menos U2 de t partido por 2i. De nuevo aquí yo lo digo porque cuando fui estudiante me chocó un poco, y cuando he hecho clase el estudiantado me dice, profesor, pero está dividiendo por un complejo. Bueno, es un número complejo, se puede dividir por él, porque ustedes saben que el conjunto de los complejos dotado de la suma y el producto es un cuerpo, o sea, no hay divisores del cero,
por lo tanto yo puedo dividir aquí, no hay problema, por 2i. Me va a dar un número complejo, ¿cierto? Y me va a dar un número complejo en principio, pero me va a dar cuenta que efectivamente me va a dar una expresión real, porque al restar ahora, al restar, estos se mantienen, ¿cierto? Me queda este menos este, entonces me queda menos con menos me queda más, así que me queda 2i seno de bt, y estos se cancelan, entonces me va a quedar igual a exponencial de at seno de bt, que es real. Entonces sigo a Riemann, que dice, aquí están los reales y aquí están los complejos. ¿Sí? Yo quiero saber algo que relacione dos números reales. Bueno, a veces me paso por los complejos y llego igual. ¿Sí? Eventualmente a uno le podrían interesar las ecuaciones complejas, EDOs complejas, o sea, funciones de, digamos que la solución y es una función de un intervalo real en los números complejos. A uno le podría interesar eso. Y entonces estas soluciones yo no las descarto, me sirven igual. Pero no, yo quiero soluciones reales. Como quiero soluciones reales, haciendo este trabajo, usando básicamente el principio de superposición, entonces obtengo dos soluciones reales. Entonces, y de acá se concluye que EAT coseno de BT, EAT seno de BT es un conjunto fundamental de soluciones para H. Entonces, propuesto para usted, o sea, el tratamiento que acabamos de hacer nos muestra que son soluciones. ¿Sí? Usa el principio por superposición, que es la propiedad cero de este capítulo, y entonces estas cosas son soluciones. Lo que no he demostrado es que son linealmente independientes, pero eso se los dejo a ustedes, dado que acabo de hacerlo para el caso de raíces reales distintas. Entonces, propuesto, compruebe que Y1, Y2, donde este Y1 y este Y2 es un conjunto linealmente independiente. Es decir, calcule el Gaussiano. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Hay preguntas, parece. No. Ok, vamos con el tercer caso, que es, en cierto sentido, el más no el más complejo, pero es que requiere un trabajo extra. Única raíz. Raíz única. Ojo, aquí yo describí el conjunto fundamental en términos de A y B, pero ese A y B en realidad se determinan en términos de las constantes que definen la ecuación. Y entonces aquí, claro, creo que es mejor hacer un ejemplo primero. Un ejemplo simple. Ejemplo, y segunda más i igual 0. Ya hablé de esta ecuación y vimos que seno y coseno son soluciones. Y eso sale de hacer el análisis a través del polinomio característico. Entonces tenemos que, en este caso, el polinomio característico es m cuadrado más 1 igual 0. ¿Cierto? A ver, pongamos una ecuación. No, está bien esto. Ok. Y entonces m cuadrado es igual a menos 1, ¿cierto? Y entonces m es más menos i. Entonces voy a hacer el tratamiento completo.
Entonces voy a tener que U1 de t es exponencial de it, es decir, coseno de t más i seno de t, y U2 de t es exponencial de menos it, es decir, coseno de t menos i seno de t. Entonces, al usar el principio de superposición, es decir, sumar esto y dividir por 2, o restar esto y dividir por 2 sí, encuentro que las soluciones son básicamente la parte real y parte imaginaria. Tampoco es tan, digamos, como si uno tuviera que dar una descripción corta de lo que está sucediendo. Y entonces, en este caso, se tiene que luego, o digámoslo así, aquí, claro, aquí A es 0 y B es 1. Y entonces se tiene que el conjunto cos t sen t es un conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación. Y es fácil comprobar que son soluciones y también es fácil comprobar que son linealmente independientes. ¿Ok? Entonces ahora vamos al último caso, que son las raíces, o única raíz real. En ese caso el discriminante es 0. P cuadrado menos 4Q es igual a 0. Entonces en este caso, entonces en este caso, el polinomio característico nos entrega solo una solución, que sería, digamos, I1 de t igual exponencial de menos p medios t. ¿Cierto? Porque la única raíz es p medio, en este caso. O menos p medio. A ver, ¿cómo? La fórmula es m es menos p más menos raíz de p cuadrado menos 4q partido por 2, ¿cierto? Pero este es 0. Entonces menos p medio, efectivamente. Ya, y entonces para encontrar la segunda solución usamos el método de Abel. Entonces, para encontrar la segunda solución, LI, usamos, digamos, la fórmula de Abel. ¿Qué me decía la fórmula de Abel? Me dice que Y2 de t, la segunda solución LI de este DO es I1 de t por la primitiva de exponencial de menos integral de p partido por I1 cuadrado, ¿no? A ver si... Ahí está. Y en este caso P es una constante, entonces aquí me queda solamente menos P. T. Aplico la fórmula directamente. Y entonces, bueno, aquí reemplazo. Entonces aquí me queda, fíjense lo que pasa. Yo voy a reemplazar aquí al ladito. Entonces, I1 es exponencial de menos P medios T. Y me queda primitiva de exponencial de menos una primitiva de P. P es constante, entonces esto me queda exponencial de menos PT. Y abajo, chuta, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ah, nada, po. Me queda exponencial de menos P medios T, que es Y1, pero elevado al cuadrado. ¿Cierto? Potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Entonces este me queda así. Y luego este se cancela con este. Entonces la primitiva de 1, y la primitiva de 1 es t.
Y se sabe del método de Abel que la segunda solución es LI, efectivamente LI. ¿Ya? Entonces, como que fíjense que en el fondo lo único que hacemos es multiplicar por t para independizar linealmente en este caso. ¿Ya? Y entonces, y en este caso, un conjunto linealmente independiente, a ver, tu conjunto fundamental de soluciones, es e a la menos p medios t, t e a la menos p medios t, para el caso de una única raíz. Entonces, en consecuencia, el caso de E2 con coeficientes constantes está completamente ¿cómo decirlo?, analizado, desmenuzado, entendido, digámoslo así. Porque sabemos exactamente cómo son las soluciones, digamos, conjunto fundamental de soluciones. ¿Ya? Y una observación final aquí es que este método puede ser o se extiende directamente a E2 de orden superior. ¿Ya? Es decir, si uno considera una EDO de orden superior y tercera más, no sé, y tercera más P y segunda más Q y prima más PQRR igual 0, uno nuevamente supone soluciones de tipo exponencial y va a llegar a una ecuación algebraica, un polinomio. Ya, y entonces ahí, bueno, ahí ya no hay fórmula como la cuadrática, digámoslo así, pero una vez que se encuentran las raíces del polinomio característico para una ecuación de orden superior, entonces se pueden describir todas las soluciones. El conjunto fundamental, la dimensión del espacio de soluciones coincide con el orden de la EDO. ¿Ya? Pero no vamos a ahondar mucho en este proceso, digamos. Veámoslo como una observación, si es que la ven por ahí. Por supuesto, ese caso está planteado en el SIL o en el Simmons, así que ustedes pueden mirarlo ahí. ¿Preguntas? No, por mi parte, profe. Ok, esta es la parte simple. ¿Okay? La parte simple. Entonces ahora, vamos ahora, ojo, no tengo idea cómo se resuelve una cosa así, que yo se los dije desde el principio. Esta ecuación es lineal, tiene solución única, ¿sí? Yo sé que el conjunto fundamental de soluciones existe, pero no tengo método para hacer esto. Por ese y por ese. De hecho, si este lo coloca así, no sé, constante, no sé. ¿Ya? Y se los digo por qué. Porque, o sea, digo, el método este no aplica a una ecuación como esta. ¿Ya? Porque uno puede forzar esto del polinomio característico, ¿cierto? Cosas que yo he visto, digamos, en pruebas. Y entonces el polinomio queda así, ¿no? Bueno, factorizo por igual 0.
factorizo por la exponencial de mt, sigo el proceso anterior a la pata, y digo, bueno, este es el polígono característico, hermoso, m cuadrado más tm más 3, ¿cierto? Por decir algo. Y entonces las raíces igual 0, entonces las raíces son m igual menos t más menos raíz de t cuadrado menos 12 partido por 2, ¿no? Ya, pero nosotros partimos, esto está completamente malo, ¿ah? Por favor, no lo haga. Malo. Bueno, nosotros partimos diciendo, para poder hacer este cálculo, nosotros partimos pensando que m era constante, independiente de t, porque si no la tenía que derivar también. Había una regla de la cadena, con de hecho una regla de la cadena y después adentro un regla del producto. Entonces, no voy a llegar a una expresión tan simple como esta. Entonces, si piensan que después dicen, pero ahora tengo los m que dependen de t, y como que lo vuelvo a inyectar aquí arriba, como pensando de que i de t igual exponencial de mt es solución, ¿cierto? Me piso la cola, si ustedes se fijan. Digo, ya encontré los m, pero dependen de t. Lo vuelvo a enchufar ahí. Pues si vuelvo a reemplazar, no va a quedar esta expresión. Así que no aplique. Las de coeficiente constante son simples, es cierto, y el método es muy rígido. No aplica a otro más. Así que usted no lo haga. Ok, entonces ahora vamos a estudiemos ahora EDOs no homogéneos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir I segunda más P por I prima más Q por I igual R, ¿cierto? Para T en un cierto intervalo I, donde P, Q y R ahora también, el invitado nuevo, el lado derecho, son funciones continuas. ¿Ya? Entonces, el primer método que ahora vamos a ver dos métodos, básicamente. Vamos a ver dos métodos. Con esto se cierra como el capítulo de orden de EDO de orden 2. Entonces, el primer método que vamos a ver es el método de variación de parámetros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo? A ver, déjeme pensar un poco. A ver. Claro, yo me gustaría poder encontrar, claro, entonces, supongamos, si aquí es valioso antes de ir al método, un poco de teoría. Se me olvidó el reloj, no sé qué hora es. Ya, entonces, supongamos, van a ver cómo la ecuación homogénea juega, o sea, en el fondo, resolviendo la ecuación homogénea, resuelvo esta. Fíjense a continuación el siguiente tratamiento. Entonces, supongamos que a ver, supongamos que conocemos un conjunto fundamental supongamos que conocemos un conjunto fundamental de soluciones de la EDO homogénea asociada. O sea, me refiero a la EDO I segunda más P por I prima más Q por I igual 0. ¿Ok? Ok, entonces,
Además, supongamos que conocemos una solución particular de la EDO no homogénea. Una solución particular. ¿Ya? Una solución, alguna solución de esto. O sea, digo, bueno, al conjunto fundamental, este que está aquí, que mencioné anteriormente, le vamos a llamar como siempre Y1, Y2. Y a la solución particular le vamos a llamar I sub P, Y particular. Ok. Ok, entonces, déjenme ver si me sale. Entonces, sabemos por el teorema de existencia unicidad. A ver, déjenme pensar un poco. Aquí. Déjenme pensar un poco. A ver, voy a tomar una solución cualquiera. Entonces, sea Y una solución cualquiera de NH, donde NH es la no homogénea. No homogénea. ¿Okay? Cualquiera. Ya ustedes me pueden decir, profesor, usted está construyendo castillo en el aire, porque yo quiero resolver este DO, y usted me está diciendo, tengo una solución de la homogénea asociada, cosa que no siempre es posible, a menos que sea de coeficiente constante, y además está pidiendo una particular. Barça, ciertamente Barça, porque yo le estoy diciendo, ni siquiera tengo un método robusto o general para resolver EDOs de homogénea, y además estoy pensando de que ya obtuve una particular. Lo que quiero hacer es lo siguiente, quiero decirle, ojo, una vez que uno obtiene estas dos, y una de estas, entonces la obtuve todas. Porque yo sé que por lo menos para el problema de valor inicial, tiene solución única, entonces yo puedo describir el conjunto solución. O sea, lo que yo quiero hacer ahora en resumen es decirle, toda solución de esta se escribe de cierta manera, y eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces ahora tomo cualquier solución de esta. Y es cualquier solución de esta. ¿Ya? Y entonces voy a tomar Y, entonces ahora consideremos la función. La función. Llamémosle U igual I, donde Y es cualquier solución, menos IP, donde esa la encontré de suerte o me la dieron, o como vamos a ver a continuación, el viernes quizá, se puede calcular una particular. Entonces, ¿qué resuelve esto? Y aquí viene la magia. ¿Qué resuelve esto? Entonces, U segunda, entonces fíjense que U segunda es I segunda menos IP segunda. Y U prima es I prima menos IP prima. Y U es 1. U es I menos IP. Entonces esto yo lo multiplico por P, este lo multiplico por Q y lo sumo. ¿Sí? Voy a hacerlo acá. Entonces tengo U segunda es I segunda menos IP segunda. U prima es I prima menos IP prima. Y U es I menos IP. Esto lo multiplico por P
Entonces multiplico por P, y este lo multiplico por Q, 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 y sumo. Entonces fíjense que al lado izquierdo me queda U segunda más P por U prima más Q por U. Y al lado derecho me queda I segunda más P por I prima más Q por I menos IP segunda más P I P prima más Q I P. Pero esta es solución de la no homogénea y esta también. Por lo tanto, las dos valen R. Entonces su resta, como esto vale R, y esto también vale R, entonces esto vale 0. Por lo tanto, U satisface la ecuación homogénea. Y ese conjunto yo sí lo tengo bien estudiado. O sea, nos dimos vuelta por lo menos 2 clases diciendo, si yo, o sea, toda la solución de la homogénea se escribe como combinación lineal del conjunto fundamental. ¿Ya? Por lo tanto, U se escribe como una constante por I1 más constante por I2. ¿Cierto? Porque Y1 y Y2 es el conjunto fundamental de soluciones. Y ahora me devuelvo, y entonces como yo dije que U había denominado a U como I menos I particular, donde Y es cualquier solución, entonces tengo que I menos IP es igual a C1 y 1 más C2 y 2. Bueno, esto es para ciertos C1 y C2 reales, ¿cierto? Y entonces pasando al otro lado, la I particular, me queda esto así. ¿Ya? Entonces lo que acabo de hacer justifica la siguiente propiedad. Ya, entonces, si Y1, Y2 es conjunto fundamental de la ecuación homogénea, EYP es una, alguna, cualquiera solución particular de la no homogénea, entonces cualquier solución, cualquiera, se escribe de esta manera. ¿Ya? Entonces, toda solución de NH se escribe como estrella, donde estrella esto que está aquí. Entonces, moraleja, para encontrar toda solución, de la no homogénea, basta encontrar 3 funciones. 2, o sea, una solución particular, y el conjunto fundamental de la homogénea. Esa es la moraleja. Entonces, encontrando 3, 1, 2, 3, encuentro todas. ¿Ya? ¿Preguntas? No alcancé a ver el método, pero ¿hay preguntas? Ok, entonces lo que vamos a hacer el viernes es ver el método de, ustedes pueden ya leerlo en su apunte, va a ser el método de variación de parámetros. Y el método dice, sabiendo esta y sabiendo esta, que son de la homogénea, esta solución de la homogénea, esta solución de la homogénea, esta solución de la no homogénea, sabiendo esta y sabiendo esta, yo sé esta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de coeficientes constantes, yo siempre puedo encontrar estas dos. Entonces, en el caso de coeficientes constantes, digo P y Q constante, y quizá R no, ¿sí? Entonces, yo siempre puedo encontrar la solución. ¿Sí? Piénsalo Profe, así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿puedes poner la diapositiva anterior para ver cómo Aquí se, claro, dije que U era I menos IP. Bueno, está ahí escrito.
Como que fíjense que en el fondo, si yo a cualquier solución le quito la particular, queda solución de la homogénea. Esa es la moraleja. Y como ya lo sé describir bien, ¿sí? Entonces después me devuelvo a hacer este cambio y entonces tengo la forma general. Esta es la fórmula general. O, claro, esta es la fórmula general. De la solución. Fórmula general de la solución de NH, de la no homogénea. Entonces, para encontrarlas todas, bastan 3. Y la tercera todavía no sabemos cómo se encuentra, pero lo vamos a ver el viernes. ¿Más preguntas?